buenas, bienvenidos una semana más a Ágora, un espacio que en esta ocasión se detiene en la gestión y en las propuestas de Izquierda Unida. Vamos a dar ya la bienvenida al portavoz municipal de IU, aquí en Jerez, a Raúl Ruiz Verdejo. Raúl, buenas. Buenas noches. Bienvenido. Bien hallado. Bueno, en primer lugar, comentamos cómo ha ido todo este tiempo para este grupo a punto de cumplir 4 años del actual mandato. ¿Qué valoración hace del trabajo realizado desde Izquierda Unida? Bueno, valoración positiva en la medida en la que creo, y no engaño a nadie, que somos el grupo municipal que se ha mostrado más activo durante el mandato. Hemos conseguido aplicar buena parte de las medidas que incorporábamos en nuestro programa electoral y hemos presentado proyectos atractivos para mejorar la ciudad que en algunos casos han llegado a ejecutarse. A Izquierda Unida pertenecen propuestas como la peatonalización de las Angustias, la municipalización del alumbrado público, la municipalización del servicio de ayuda a domicilio y la mejora de las condiciones laborales de estas empleadas. Merecen apuestas por la cultura y el ocio juvenil, como el Festival de Intramuros, que ya es una realidad y se ha consolidado en el centro histórico, o como el Festival No Solo por Navirrap, que tuvimos este pasado mes de diciembre y donde congregamos a más de 5.000 jóvenes para disfrutar de múltiples actividades en un ambiente que yo creo que tenemos que conseguir repetir. Pero además a Izquierda Unida hay que apuntarle propuestas que creemos que tienen que consolidarse en los próximos meses, como el plan de desarrollo rural y las medidas para mejorar las condiciones de vida de los vecinos que se encuentran en el Jerez rural, la pedanía de Cuartillos, que va a ser una realidad dentro de muy poquito, que también es una reivindicación de los vecinos que ha hecho suya el grupo municipal de Izquierda Unida. Y otras tantas que van desde el propio plan contra la pobreza energética. Ya la pasada semana veíamos el resultado del diagnóstico que se ha realizado a instancias de este grupo municipal y nos arrojaba datos que son preocupantes. Más de la mitad de los jerezanos no puede permitirse el lujo de tener su vivienda a una temperatura adecuada. No estamos hablando ya solo de familias que no pueden pagar la luz, estamos hablando de familias que tienen que quitarse de comer para poder pagar la factura, o de familias que no pueden permitirse el lujo de encender una calefacción o un aire acondicionado. Incluimos en el presupuesto una partida importante para, con este diagnóstico que hemos realizado, pues aplicar una serie de medidas dedicadas a ayudar a la familia a, por un lado, hacer frente a esa losa que supone el recibo y, por otro lado, conseguir que sus viviendas sean más eficientes energéticamente. En definitiva, un amplio abanico de propuestas que van incluso más allá, porque hay que recordar que Izquierda Unida ha sido el único grupo municipal que ha elaborado un proyecto propio para la ITI, el proyecto Tierras de Sigüeña, que obtuvo unanimidad en el Pleno de Jerez y en el Pleno del Puerto de Santa María, y que incomprensiblemente bloqueó el Partido Socialista en la Diputación Provincial, y otras propuestas que pues están ahí, son muy interesantes, como la propuesta de un parador turístico en el actual edificio de la comisaría, nuestra propuesta de rehabilitación de calle Franco. En definitiva, yo creo que a nadie escapa que Izquierda Unida ha sido un grupo municipal activo, clave, durante la actividad política de este mandato, y ahora pues nos quedan muchas más cosas por hacer y afrontamos las elecciones de 2019 con el convencimiento de que estamos preparados para hacerlas. Tenemos programa, tenemos proyectos, tenemos iniciativas y tenemos los liderazgos necesarios para llevarlas a cabo. Iremos desarrollando determinados puntos, ¿no?, que ahora mismo ya ha esbozado. Pero, ¿cómo valora o en qué medida, en función de la representación que tiene Izquierda Unida, cómo se valora todo ese volumen de trabajo? ¿Qué relación hay entre ese trabajo y la representación en cuanto a número? Bueno, evidentemente éramos uno de los grupos municipales con menor representación, pero no hemos sido uno de los grupos municipales menos activos, ni muchísimo menos. Yo creo que, como te decía antes, las propuestas más importantes o con más enjundia
del mandato han nacido de Izquierda Unida, y esto no es casual, esto tiene que ver con el compromiso de los hombres y las mujeres que forman parte de este proyecto político, que van más allá incluso de los militantes y las militantes de Izquierda Unida. Todo el que se acerca a nuestra sede y se ofrece para ayudar y para colaborar es bien recibido. Y en este sentido, bueno, yo creo que las comparaciones son odiosas, pero hay grupos que tienen algunos concejales más y que prácticamente no se han visto durante el mandato o han ido a remolque de las iniciativas que ha ido presentando Izquierda Unida. Entonces, bueno, yo creo que tenemos motivos para estar satisfechos. Evidentemente, esta ciudad necesita muchas cosas y nosotros sabemos que es así y pretendemos tener mayor espacio y mayor fuerza para completar aquello que nos queda por ejecutar de nuestro programa electoral. Confiamos en que las próximas elecciones municipales nos deparen un buen resultado y podamos seguir avanzando hacia una ciudad mejor. Profundizaremos también ahora en esas convocatorias, no solamente las municipales, hay otra más próxima en el tiempo, como son las generales, pero ha señalado y ha hecho referencia al plan de pobreza energética, a ese estudio, a ese análisis. Es un compromiso que se había planteado, que se ha cumplido. ¿Está satisfecho con ese cumplimiento? Bueno, en ¿Cómo parte se ha sí. hecho? En parte sí. Nosotros insistimos mucho en que esta ciudad necesita un plan contra la pobreza energética, que es una de las lacras de nuestro día. Cuando hablamos de pobreza energética, no hablamos solo de familias que no pueden pagar el recibo de la luz, que también. Hablamos de personas que tienen que destinar un 10% de la renta neta anual al pago de la factura. Esto es cuando tú, después de pagar los impuestos y la hipoteca, resulta que tienes que dedicar un 10% a pagar la luz, es porque te está faltando de otra cosa. Y este es un problema que está muy presente, mucho más presente de lo que entiendo la clase política entiende. Cualquier persona que nos pueda estar viendo a esta hora puede estar sabiendo perfectamente de lo que les hablo. Hablo de familias que tienen que hacer malabares para poder pagar el recibo de la luz, de familias que no se pueden permitir el lujo, porque ha llegado a convertirse en un lujo, de tener encendido el aire acondicionado en verano o la calefacción en invierno, o que tienen que quitarse de otras cosas básicas para poder hacer frente al pago del recibo. Nosotros, en la negociación presupuestaria, incluimos una partida importante, dotada con más de 200.000 euros, para poner en marcha ese plan contra la pobreza energética. Y el primer hito era hacer un diagnóstico para conocer el punto de partida, la situación desde la que arrancábamos. A partir de ahí, y ya una vez cumplido y culminado este primer hito, y contando ya con ese diagnóstico, tenemos una serie de recomendaciones y tenemos una serie de políticas que ejecutar, y que van desde los puntos de información al consumidor vulnerable hasta una mesa local por la energía, en la que las administraciones, los consumidores y las operadoras pues compartan espacio y podamos ayudar a mejorar la situación de los jerezanos. Esas recomendaciones incluían incluso campañas de microcrédito para ayudar a las familias a hacer reformas para mejorar la eficiencia de sus hogares, la eficiencia energética de sus hogares, con la ayuda del empresariado local. Estamos hablando de que hay que hacer política, y hay que hacer política en el sentido más estricto y más complejo de la palabra. No vale con, como oíamos a la alcaldesa, decir, es que hemos pagado tanta factura de la luz. Esa es una visión muy simplista. Evidentemente el ayuntamiento tiene que salir al rescate de esas familias que no tienen para pagar el recibo. Pero más allá de eso, el ayuntamiento tiene que intervenir como administración y tiene que aplicar políticas para mejorar la situación de esas y de todas las familias que, como te decía antes, tienen que hacer malabares para poder pagar la luz. Se es consciente, a raíz de estas encuestas, porque ese trabajo se ha basado en la realización de encuestas, han sido 600 personas las encuestadas. ¿Se ha tenido conciencia por parte del ciudadano de que se es pobre energéticamente? Evidentemente, y somos pobres energéticamente porque
Ha faltado política, y ha faltado política a la hora de regular el mercado eléctrico. Hemos visto lo que ha estado pasando con la factura de la luz y sigue pasando con la factura de la luz. Y bueno, yo creo que las administraciones públicas tenemos una responsabilidad y la política tiene un papel que ejercer. Abdicar de esa responsabilidad supone condenar a mucha gente. E insisto, el problema es muy complejo. El problema es tan complejo que no podemos reducirlo a estas personas no pueden pagar la luz, o se les ha cortado la luz y le vamos a pagar la factura. Ese es un problema. Pero el problema va mucho más allá y va de familias que tienen que recortarse de comer para poder pagar la luz, o como te decía antes, familias que pasan frío y pasan calor y tienen su vivienda en condiciones que no son las óptimas. Las administraciones públicas no podemos mirar hacia otro lado, ni podemos adoptar una actitud conformista diciendo, bueno, hemos pagado tanto dinero en facturas. No. Yo creo que las administraciones públicas tenemos que ser proactivas y tenemos que ejercer un liderazgo en las políticas que han de aplicarse para mejorar la vida de la gente y evidentemente en este sentido especialmente. También, Raúl, desarrollar un asesoramiento para que se ahorre energéticamente. Hay también un tipo de ayuda enfocada a esas indicaciones y en muchos casos se desconoce. Claro, había un porcentaje alto de jerezanos que no sabía cuál era la potencia que tenía contratada y que en muchos casos tampoco sabía cuál era la potencia real que ese hogar necesitaba. Pero además se produce un fenómeno que es muy complejo y es por un lado un círculo virtuoso y por otro lado un círculo vicioso. El virtuoso es que normalmente las personas que tienen una mayor formación, una mejor situación económica, acceden mejor a la información, a las ayudas, tienen viviendas más nuevas, más eficientes energéticamente, que necesitan de un menor gasto energético y por lo tanto cada vez están mejor. Estamos hablando de, como te decía, familias en una situación óptima, que tienen acceso a todas las ayudas que existen a día de hoy, que tienen un conocimiento de los criterios en los que se basa la factura y que además coincide son las familias que tienen viviendas más nuevas. Y por otra parte tenemos a un grueso de jerezanos que son familias que están en una situación económica más complicada, que por norma general no terminan de saber cómo funciona eso de la factura, ni tan siquiera en muchos casos tienen tiempo para detenerse en eso, que no saben qué potencia tienen contratada, no saben qué potencia necesitan, que por norma general tienen las viviendas más viejas o en peor estado y que evidentemente necesitan de un mayor gasto energético. Estas familias cada vez tienen que pagar más en el recibo de la luz y evidentemente ahí se está creando un círculo vicioso que nosotros desde las administraciones tenemos que romper. Claro, bueno, también este informe se va a tener en cuenta a la hora de actuar en determinadas áreas que son desfavorecidas. Este informe va a acompañar todo ese tipo de acciones, va a servir de base, ¿no?, también de trabajo. Confiamos en que sí, pero por encima de todo confiamos en que sea el punto de partida de un plan ambicioso. Nos gustaría creer que el gobierno local va a ser capaz de ponerlo en marcha, pero para eso es necesario que se lo crea. No nos vale que, tal y como hacemos público el diagnóstico, el gobierno diga que ha pagado tantos recibos de la luz. Aquí no se trata de colgarse medallas ni de decir mira qué bien lo estamos haciendo. Aquí se trata de ver en qué estamos fallando y de aplicar medidas y políticas para corregir los errores que podamos estar cometiendo y ayudar a los jerezanos. Si de lo que se trata es de poner en valor todo lo bien que se está haciendo, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero en esta ciudad hay mucha gente que no puede permitirse el pago de la luz o que para hacerlo tiene que prescindir de otras cosas que nosotros consideramos que son básicas y el ayuntamiento no puede pecar de una actitud conformista a este respecto. Confiamos en que el gobierno local cambie esa actitud y tenga claro que ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esas políticas, volver a hacer esa encuesta y ver hasta qué punto hemos sido capaces de reducir esos porcentajes. Habla de factores, elementos que son básicos en el día a día para el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué nos puede contar sobre el agua? Ha sido una de las grandes peleas por parte de Izquierda Unida. Se ha alcanzado recientemente un acuerdo por parte del Ayuntamiento con Agua Jerez relacionado con Torrecera.
Pues a ver, cuando el Partido Popular, de espaldas a los jerezanos, optó por vender el agua, el Partido Popular y el Partido Socialista, que lo hizo también en aquellas eras en las que gobernaba, hubo algunas eras que decidieron esperar y ver la posibilidad de explorar otro camino. Una de ellas fue Torrecera, donde gobernamos y donde hemos apostado firmemente por prestar el servicio de forma pública desde el primer momento. Desde que la Junta Vecinal de Torrecera aprobó la gestión directa hasta que el Ayuntamiento de Jerez, en pleno del 22 de febrero de 2018, reconoció esa gestión directa, hay un periodo de tiempo en el que estamos discutiendo. Hasta ahora todas las sentencias nos han dado la razón, en este caso el Ayuntamiento de Torrecera, reconociendo que la gestión es la de Torrecera, pero desde ese 22 de febrero de 2018 no existe duda ninguna. No existe duda ninguna porque ya no solo la ELA ha aprobado la gestión del servicio, una competencia propia en su Junta Vecinal, sino que además el Ayuntamiento de Jerez se la reconoce. Es una propuesta que nos costó trabajo sacar adelante por la resistencia fundamentalmente del Partido Socialista. Entendemos que con presiones por parte de la multinacional. Pues bien, desde el 22 de febrero de 2018 los vecinos de Torrecera tienen el agua pública. Sin embargo, Aquajerez no dejó de cobrar y eso alimentó cierta confusión. Afortunadamente, a partir de septiembre, Aquajerez entendió que no pintaba nada en Torrecera y dejó de emitir esos recibos y el agua es pública. Ahora lo que se ha significado es un acuerdo entre el Ayuntamiento de Jerez y la multinacional para zanjar cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el pago de agua en alta, etcétera, etcétera. Pero el agua, y así lo reconoce el propio acuerdo de Torrecera desde el 22 de febrero de 2018. ¿Qué tiene que hacer ahora Aquajerez? Pues Aquajerez va a tener que devolver todos los recibos que haya pagado con posterioridad a esa fecha a los vecinos, porque ha estado cobrando por un servicio que, como nosotros siempre hemos defendido, no estaba prestando. Pero además de eso, ¿qué hemos estado haciendo con respecto al agua? Pues bueno, hemos estado trabajando en un estudio profundo de las actuales ordenanzas y las tasas que se están pagando, y hay cosas que nos sorprenden. Una de ellas es que la tasa, que es el precio que pagan los jerezanos por un servicio público, se ha elaborado en base a informes de la propia multinacional. Y esto no entra en el juicio de nadie. De hecho, ya tenemos sentencias que nos dan la razón y que han servido para anular la tasa de depuración y la tasa de agua en alta, las últimas reformas de estas tasas. Después, por otra parte, creemos que es muy importante que el Ayuntamiento de Jerez elabore sus propios informes, porque es muy posible que estemos pagando de más por el agua. Y en tercer lugar, una cuestión que es fundamental y que ya puedo adelantar hoy en exclusiva, y es que hemos conseguido que por fin el Ayuntamiento de Jerez apruebe la contratación de una empresa especializada para fiscalizar el cumplimiento del pliego de condiciones por parte de Aqualia, que era algo de lo que nos habíamos quejado durante todo el mandato, y es que la multinacional hacía y deshacía a su antojo. Creemos que es imprescindible fiscalizar qué es lo que está haciendo Aqualia con un servicio público básico para los jerezanos y sancionar aquellos incumplimientos que puedan detectarse. Y para terminar, pues bueno, simplemente poner en valor el trabajo de los compañeros y las compañeras de Izquierda Unida en la lucha por el agua pública, que cristaliza en una proeza que yo creo que no tiene precedente, y es la conquista del agua pública para los vecinos de la entidad local autónoma de Torrecera. Estamos hablando, para que los jerezanos se hagan una idea, de que allí donde gobierna Izquierda Unida el agua es pública. Hay jerezanos que tienen un servicio de agua público, que no tienen que pagarle a una multinacional privada, que el servicio se lo presta a su ayuntamiento y que además pagan por él un 20% menos. Hay jerezanos que pagan un 20% menos por el agua, y son aquellos jerezanos que viven en la ELA que gobierna Izquierda Unida. Yo creo que esto pone de manifiesto el compromiso de nuestro grupo municipal y nuestro grupo político con la defensa de la gestión pública. Y se pone también Jerez, en este caso Torrecera, como ejemplo en determinados círculos, ¿no? Círculos pro agua, en defensa del agua. Evidentemente, porque además ha sido una batalla muy dura, una batalla que ha tenido una vertiente judicial importante. Tenemos que poner por un lado la fuerza de una multinacional privada
con los mejores abogados, con una pequeña presidencia de entidad local autónoma, una pequeña ELA, defendiendo el agua, con la complicidad que nosotros hemos detectado en determinados momentos del Partido Socialista, que fundamentalmente la ELA ha venido actuando como correveidile de la multinacional y jugando a confundir a los vecinos. Todas las sentencias derivadas de la guerra del agua, que se dio en llamar, todas las sentencias dan la razón a Torrecera frente a la multinacional y frente al Ayuntamiento de Jerez. Todas, sin ninguna excepción. Y hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, y todo el mundo lo puede tener muy claro, que el agua es de Torrecera, al menos desde el 22 de febrero de 2018, que todo lo que haya cobrado de más Aqualia lo va a tener que devolver. Y en el periodo anterior estamos también peleando. Quiero decir, ese interland que va desde que la Junta Vecinal de la ELA aprueba la gestión pública hasta que el Ayuntamiento de Jerez se la reconoce, nosotros seguimos reivindicando que durante ese periodo de tiempo el agua también era de la ELA y las sentencias nos dan la razón, y ahí estamos viendo a ver cómo culminamos ese asunto. Pero desde luego desde el 22 de febrero de 2018 hay jerezanos que tienen agua pública y que pagan un 20% menos por ella. Va a seguir peleando por esa cuestión y ya veremos, ¿no?, desde qué posición. Se acercan elecciones, por un lado, y más próximas las generales. ¿Cómo se ve esa cita con las urnas desde Izquierda Unida? Bueno, es una cita importante para este país, sobre todo viendo la polarización que existe, polarización interesada por determinados grupos que han estado fomentando. Y nosotros creemos que nos jugamos mucho como país, y nos preocupa que pueda haber ciudadanos que estén más pendientes de conflictos interesados que en aquellas cuestiones que verdaderamente van a afectar a sus condiciones de vida. Esto es, las políticas que se van a aplicar y las que van a sentir en el día a día cada uno de los españoles y cada una de las españolas. Yo creo que como ciudadanos conscientes debiéramos tener una perspectiva lo más amplia posible. Yo sé que hay mucho esfuerzo por parte fundamentalmente de las tres fuerzas de derecha por llevar al debate a la cuestión de las banderas, pero más allá de las banderas, que puede tener mayor o menor importancia, hay una cuestión que es fundamental y que yo se la decía el otro día en el Pleno a Antonio Saldaña, el candidato del Partido Popular, y es que España se está rompiendo todos los días porque hay familias que no llegan a fin de mes, porque hay familias a las que los bancos las están echando de sus casas, porque hay muchos españoles, muchas españolas que no ven efectivo ese derecho al trabajo, que figura también en nuestra Constitución española, esa que tanto utilizan cuando les interesa, que no tienen derecho a una vivienda, que ven como sus hijos se tienen que buscar la vida afuera, que no tienen derecho en muchos casos a una educación pública de calidad, o que ven como el sistema sanitario público cada vez es más deficiente. Yo creo que todo eso lo tenemos que meter en el debate, porque eso es lo que verdaderamente afecta las condiciones de vida de los españoles y de las españolas. Confío en que seamos responsables y emitamos el voto en base a la situación real que estamos padeciendo. Y la situación real que estamos padeciendo es que hay en este país personas que tienen que buscar comida en los contenedores de basura. Mientras eso ocurra, el debate de los símbolos, de las banderas, es una cuestión secundaria, porque la cuestión principal, al menos así lo vemos desde Izquierda Unida, es solucionar los problemas básicos de las personas. ¿Qué piensa que hay a lo mejor detrás de esa idea de que las izquierdas no se entienden o se rompen? A ver, bueno, a nivel nacional. Las derechas tampoco es que se terminen de entender del todo, quiero decir, acuden de forma separada a las elecciones. Yo no creo que exista falta de entendimiento entre las izquierdas. Yo creo que quizá lo que falta es entrar a considerar y dejar claro qué es ser de izquierda o qué es ser una fuerza política de izquierda. Y cuando digo esto me refiero fundamentalmente al Partido Socialista, respecto al cual yo tengo muchas dudas, sinceramente, de que sea un partido político de izquierda. Si bien es cierto que sus políticas en cuestiones más sociales, y podríamos asemejarlas
con la política, con la organización de izquierda, pero en el debate económico, en aquellas políticas que tienen que ver con nuestros servicios públicos y en otras muchas cuestiones, es un partido que no se diferencia demasiado de Ciudadanos o Partido Popular. Al Partido Socialista tenemos que agradecerle la reforma de la Constitución española, que priorizó el pago de la deuda a la banca alemana por encima de nuestros servicios públicos y la necesidad de atender a la gente. Al Partido Socialista tenemos que agradecerle la reforma laboral, no la última, la penúltima, y algunas otras. Quiero decir, las izquierdas se entienden. Bueno, pues estamos haciendo un esfuerzo, las organizaciones de izquierda, por entendernos. Evidentemente ahí no entra el PSOE o no está entrando el PSOE, porque no sabemos hasta qué punto es efectivamente una fuerza de izquierda en el sentido estricto del término. A partir de ahí, evidentemente yo creo que lo deseable sería que el Partido Socialista fuera fiel a aquello que dice defender y que acordara con las fuerzas de izquierda pues políticas que ayudaran a mejorar la vida de la gente. En esa vamos a estar, confiemos en que sea posible. Se pregunta qué es, ¿no?, ser de izquierda. Aquí en Jerez, ¿cómo se va a llegar a las elecciones municipales, a esa otra cita? ¿Cómo está siendo a día de hoy la relación? Bueno, pues a ver, aquí en Jerez tenemos por un lado al Partido Socialista, que viene de completar, o que está a punto de completar un mandato con un gobierno de perfil bajo, a decir verdad, sin grandes problemas ni grandes complicaciones, pero tampoco sin grandes proyectos ni medidas de calado para mejorar la vida de los jerezanos y la prestación de los servicios públicos. Nosotros, si algo le podemos echar en cara al gobierno local del Partido Socialista, es su falta de ambición y su falta de audacia. Y en último extremo, su falta de liderazgo frente a otras administraciones. Yo creo que ha llegado el momento de que Jerez tenga una voz propia y con peso, y que se siente ante otras administraciones a reclamar lo que es suyo. Nosotros sentimos que Jerez ha estado fuera del mapa. Jerez ha estado fuera del mapa con la Junta de Andalucía, y Jerez ha estado fuera del mapa en los presupuestos del gobierno central. Entonces nosotros creemos que ha llegado el momento de apostar verdaderamente por esta ciudad. Y por otro lado, pues tenemos la fuerza a la izquierda del PSOE, entre las que nosotros nos encontramos haciendo un esfuerzo por acudir juntos a la cita electoral, porque entendemos que solo así podemos dar ese salto que necesitamos para aplicar verdaderamente nuestras políticas o aplicarlas en mayor medida. Y lo hemos conseguido. Podemos, Izquierda Unida, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista. Bueno, nos queda el mal sabor de boca de que no ha sido posible con ánimo, pero no ha sido posible porque ellos no han querido desde el primer momento. Hay que ser muy claros con esto. En el momento en el que te sientas en una mesa con una fuerza política que te dice para que vayamos juntos, lo primero que tenéis que debatir es la posibilidad de disolveros como organizaciones políticas y formar parte de una agrupación de electores, bueno, a nosotros ya eso nos sitúa en un escenario que es muy complicado de gestionar, porque Izquierda Unida no se va a disolver en ningún sitio. Nosotros ya lo decidimos en 2015, ese debate lo tenemos superado y no lo vamos a disolver en una agrupación de electores. Se llame Ganemos o se llame como quiera que se llame. Izquierda Unida va a acudir a las próximas elecciones municipales con sus siglas, porque es un proyecto político en el que creemos, es un instrumento que creemos que es útil y queremos seguir utilizando. Nosotros no vamos a disolvernos en una agrupación de electores. Dicho esto, tanto Izquierda Unida como Podemos, como las organizaciones andalucistas, hemos sido generosos con Ganemos, dándole espacio en la coalición que estábamos formando. Una manera de acudir junto a las municipales desde el respeto a la identidad de cada una de las fuerzas políticas que se presentaban. No era eso lo que quería Ganemos, que ha decidido finalmente ir por su cuenta y riesgo. Nosotros creemos que es una irresponsabilidad. Creemos que es una irresponsabilidad porque creemos que esto solo favorece a la derecha y que esto puede posibilitar un gobierno formado por la suma de PP, Ciudadanos y Vox. Y nos apena
y nos apena porque lo primero es esta ciudad y las políticas que esta ciudad necesita, más allá del purismo de algunos que pretenden imponer sus fórmulas a organizaciones políticas que comparten otras distintas. Estamos hablando de 4 organizaciones políticas que nos hemos puesto de acuerdo y una que pretende imponer una forma de organizarnos que es diferente. Dado el caso y en función de los resultados, ¿se le tendería la mano? ¿Se valoraría más lo que hay en común? Nosotros seguimos teniendo la puerta abierta y vamos a dejar la puerta abierta. Si Ganemos recapacita y decide incorporarse, las puertas de esta coalición van a estar abiertas a Ganemos, porque nosotros creemos que suma y estamos por sumar para obtener el mejor resultado posible, detener el auge de la derecha e impedir que alcancen el Ayuntamiento de Jerez y aplicar nuestras políticas. Y evidentemente en esas nos van a encontrar, pero desde luego no puede pasar ese acuerdo porque las otras 4 organizaciones, no solo Izquierda Unida, sino también Podemos, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, nos planteemos disolvernos en una agrupación de electores, porque eso no cabe en la cabeza de nadie y porque por encima de todo es una cuestión que ya tenemos debatida en nuestras respectivas asambleas y aprobada. Raúl, ¿quién va a liderar esa alianza, esa coalición? Bueno, pues ¿O cuándo se va a saber? Está por definir. No creo ni tan siquiera que sea lo más importante. Yo creo que lo importante es el proyecto. Creo que tenemos un proyecto interesante. Izquierda Unida tiene un proyecto interesante que aportar generosamente a esa coalición y el resto de compañeros también. Creo que las personas estamos para servir a ese proyecto y estoy convencido de que cualquiera de las personas que formen parte de esa candidatura estaría perfectamente capacitada para liderarla. Para mí, en la medida en que soy candidato de Izquierda Unida, sería un auténtico honor, pero no es algo ni que me quite el sueño, ni que creo que deba hacernos perder más tiempo del imprescindible. Aquí lo verdaderamente importante es que seamos capaces de construir algo que nos permita aplicar políticas para mejorar la vida de los jerezanos. Y como te decía antes, y hemos hablado en más de una ocasión durante esta entrevista, aquí hay gente que no tiene para comer, aquí hay gente que no tiene para pagar la luz, aquí hay gente que no tiene una vivienda. Yo creo que lo que importa es que seamos capaces de construir un proyecto que nos permita dar respuesta a esa gente. ¿Quién lidera ese proyecto? Eso es lo de menos. Hemos hablado a nivel nacional, desde el ámbito también de lo local, pero ha habido un cambio histórico en la Administración Autonómica, en la Junta de Andalucía. ¿Qué valoración se hace desde Izquierda Unida y qué trato espera que se le dé a Jerez en esta nueva etapa? Bueno, pues no esperamos nada bueno de un acuerdo de gobierno formado por el partido más corrupto de la historia, que nos ha engañado y nos ha robado a todos los españoles. Estoy hablando del PP, de un partido, bueno, en este caso Ciudadanos, que ha tratado de engañar a la gente jugando como una veleta, pero que al final ha terminado quitándose la careta y dejando claro de qué lado está. Y es que es un partido profundamente reaccionario, liberal, al servicio de las élites económicas. Yo creo que, bueno, esto es algo que nosotros hemos repetido muchas veces, pero bueno, yo creo que ya está a la vista de todo. Y después un tercero, que son los herederos del franquismo, un franquismo folclórico y casposo, que no duda en arremeter contra los más débiles, generando situaciones de polarización y de odio. Pues bien, tanto el Partido Popular como Ciudadanos no han tenido reparo ninguno en sentarse a negociar con una fuerza política profundamente y declaradamente anticonstitucional. Evidentemente a nosotros nos preocupa esto, nos preocupa mucho, porque así como en toda Europa las fuerzas políticas con un mínimo de responsabilidad han aplicado un cordón sanitario a la ultraderecha xenófoba, homófoba, fascista o nazi, aquí están echándose la foto con ellos todos los días y nos preocupa la deriva hacia la ultraderecha del Partido Popular, que se ha tirado al monte, y nos preocupa, bueno, el ridículo escandaloso que está haciendo el Partido Ciudadano, que se jactaba
de decir que no eran ni de izquierda ni de derecha, pero ahora están todos los días en la foto con la extrema derecha franquista. Nos preocupa qué es lo que pueda derivar este acuerdo de gobierno y nos preocupa evidentemente también para nuestra ciudad. Por eso creemos que es imprescindible evitar que esto se repita en las generales y en las municipales. ¿Qué escenario cree que se va a dar en las municipales o qué escenario espera que se dé? Bueno, nosotros confiamos en superar en las próximas elecciones al Partido Socialista y conformar un bloque en el que podamos sumar los 14 concejales que necesitamos para alcanzar la alcaldía y a partir de ahí aplicar las políticas que esta ciudad necesita. Las hemos esbozado durante todo el mandato. Como te decía al principio, Izquierda Unida ha presentado 1001 propuestas, 1001 iniciativas, están ahí, muchas de ellas se han ejecutado. Nos quedan muchas otras. Evidentemente nos hubiera gustado poder aplicar todo nuestro programa electoral, pero con 2 concejales era complicado. Confiamos en alcanzar la alcaldía de esta ciudad y que el bloque de las organizaciones llamadas de izquierda, vamos a verlo ahí, sumemos los 14 concejales que necesitamos para gobernar esta ciudad e impedir que la derecha, la ultraderecha franquista meta sus sucias garras en el Ayuntamiento de Jerez. Quedan pendientes cosas de los acuerdos, ¿cómo qué? ¿Se puede al menos perfilar alguna de las cuestiones? ¿En qué porcentaje, si no se ha cumplido lo comprometido? Bueno, hemos conseguido aplicar finalmente, y después de presionar mucho y tener mucha bronca con el gobierno local, hemos conseguido aplicar buena parte de las propuestas que presentábamos. Nos queda por culminar el plan contra la pobreza energética, aunque si bien es cierto que ya hemos dado el primer paso. Nos queda por cerrar la pedanía de Cuartillo, la constitución en pedanía de Cuartillo, que es una reivindicación legítima de los vecinos. Nos quedan por aplicar las medidas incluidas en el plan de desarrollo rural, que nos llevó 2 años de elaboración, de debate, diagnóstico y concreción. Y bueno, nos queda el mal sabor de boca de haber visto la incapacidad del gobierno local para empujar la defensa de un proyecto que creíamos que era muy interesante, como el proyecto Tierras de Sigüeña, que era una propuesta elaborada por Izquierda Unida para su ejecución con cargo a la ITI, con un presupuesto razonable que debía generar muchos puestos de trabajo, un gran parque periurbano que aprovechara los distintos atractivos patrimoniales y medioambientales que tenemos en ese interland entre el Portal y la Sierra de San Cristóbal o el poblado de Doña Blanca. Era un proyecto interesante que nos iba a permitir no solo crear puestos de trabajo de manera directa, sino también indirecta, una vez que se hubieran culminado los trabajos para la ejecución del parque. Aunque todos los grupos municipales levantaron su manita y lo votaron a favor en el Pleno de Jerez y también en el Pleno del Puerto, pues nos entristece ver que el Partido Socialista lo ha bloqueado cuando era una propuesta objetivamente buena para esta ciudad y para los jerezanos. Ha mostrado también desde su formación política últimamente especial preocupación por 2 conflictos laborales y han salido en defensa de esos trabajadores. Me refiero, por una parte, a Williams y también a Mercajerez. Bueno, no solo eso, también hemos estado muy preocupados, seguimos muy preocupados con otros muchos trabajadores que están en una situación precaria o complicada como consecuencia de las reformas laborales que se han aplicado en este país. Hemos estado siguiendo el caso de Manuela Vargas. Sí. Y bueno, hasta qué punto ha tenido que luchar para, fíjate, algo tan básico como que le pagaran el trabajo que había realizado. A nosotros eso nos parece muy triste, que un trabajador tenga que estar tantos días en la calle para reivindicar lo que es suyo. Hemos conseguido, y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, mejorar las condiciones de trabajo de muchos empleados, y en este caso, bueno, pues las trabajadoras de la ayuda a domicilio, que han pasado una travesía por el desierto con unos salarios miserables y unos retrasos vergonzosos de sus sueldos. Bueno, todo el mundo en Jerez sabe lo mal que lo han pasado. Hemos conseguido dignificar las condiciones de trabajo de esas empleadas. Y hemos estado durante todo el mandato con los colectivos de trabajadores que nos han necesitado. Tenemos las 3 trabajadoras del 010,
las 3 trabajadoras del 010, que es un servicio municipal, que están en unas condiciones que nosotros creemos que es imprescindible mejorar. No se las puede tratar como simples teleoperadoras cuando están haciendo gestiones de gran importancia, gestiones administrativas de gran importancia, y confiamos en poder mejorar sus condiciones laborales de aquí a que termine el mandato, pero también estos conflictos que tú comentabas. Por un lado, Merca Jerez, estamos hablando de trabajadores de una sociedad con un 51% del capital en manos del Ayuntamiento de Jerez, que cuando hubo que aplicar recortes eran trabajadores públicos, pero que ahora para mejorárselo resulta que no. Entonces, bueno, nosotros creemos que la empresa se tiene que sentar y ahora que el escenario ha cambiado, toca mejorar las condiciones de estos 10 trabajadores. Y en el caso de William, pues bueno, nos parece también muy grave. Estamos hablando de una empresa que no respeta el convenio colectivo y de un empresario que pretende tener su empresa en el siglo XXI cuando él se ha quedado en el XIX. Creemos que lo primero en este caso es respetar los compromisos que se adquieren, y en este caso se firmó un convenio colectivo con el sector, y William lo tiene que respetar, porque si no lo respeta, además está incurriendo en competencia desleal con respecto a las otras firmas, las otras bodegas que sí que lo están aplicando, y por encima de todo porque creemos que es razonable que los trabajadores defiendan unas condiciones dignas, que son las que han pactado en su convenio. En todo esto lo que piden es una mayor implicación de la administración pública, del ayuntamiento. No puede estar ajeno a todo lo que sucede en la ciudad, ¿no? Ese es el mensaje clave que se lanza desde Izquierda Unida. Por supuesto que no, es que nosotros creemos que el Ayuntamiento de Jerez tiene un rol que desempeñar en esta ciudad, y necesita del liderazgo necesario para bueno, pues representar ese papel que tiene en esta sociedad. El Ayuntamiento no puede estar de espaldas mientras los trabajadores de Yelmo cobran la hora menos de lo que vale un paquete de palomitas. El Ayuntamiento de Jerez tiene que intervenir desde las competencias que tenga, pero desde luego tiene que ser un actor fundamental, porque las condiciones de vida de los jerezanos, de todos, es algo que nos debe preocupar como ayuntamiento, y no podemos quedarnos en nuestro despacho de alcaldía o en nuestra butaca esperando a que los conflictos se solucionen solo, porque tenemos un papel que desempeñar como ayuntamiento, insisto, en esos conflictos que tienen lugar en esta ciudad, pero también frente a otras administraciones. El Ayuntamiento de Jerez no puede ser ajeno al reparto de fondos de la ITI. Jerez no puede estar pendiente o esperando a que llegue la presidenta o el presidente de la Junta de Andalucía a decirnos qué proyecto se va a poner en marcha. Jerez tiene un liderazgo que ejercer y desde luego un debate que afrontar, y corresponde al Ayuntamiento de Jerez llevarlo a cabo, no quedarnos aquí a funcionar como una franquicia del gobierno de la Junta de Andalucía, del PSOE o del PP o de Ciudadanos o del gobierno central. Nosotros aquí tenemos mucho que decir en esta ciudad. Los intereses de esta ciudad están en juego. Esta ciudad ha sido maltratada por el resto de administraciones, y necesitan los jerezanos y las jerezanas de un ayuntamiento que ponga en valor las necesidades que tenemos. ¿Qué es lo más inmediato en lo que habría que actuar, dadas las necesidades o la situación de la ciudad? Bueno, habría que hacer muchas cosas, pero hay una que es fundamental y que lleva bloqueada ya demasiado tiempo, que es la recuperación del parque tecnológico. Estamos hablando de la última gran esperanza de esta ciudad, después de un fuerte proceso de desindustrialización, sin que hubiera un plan para adaptar el modelo productivo de esta ciudad. A día de hoy dependemos del sector servicio, dependiente del turismo, que va más o menos bien cuando el calendario nos dice que tenemos una Semana Santa, unas Navidades o un Festival de Jerez, pero necesitamos más. Y el parque tecnológico era una oportunidad, porque Jerez, por su situación geográfica, por su amplia ruralidad, tiene un sector agrícola importante, no solo Jerez, sino la comarca, y porque ese parque tecnológico tenía que permitir que pudiéramos pues fomentar un sector industrial o agroindustrial que nos permitiera transformar esas materias primas. Esa era una apuesta que en la que debieron implicarse las distintas administraciones. Y ahora lo que tenemos es un parque en ruinas, con una Junta de Andalucía conspirando
a ver cómo consigue quitarse el marrón de encima con un ayuntamiento de Jerez que probablemente se va a quedar pagando las deudas. Nosotros tenemos que reivindicar la importancia de que Jerez tenga cosas que decir en ese parque. No podemos abdicar de nuestra responsabilidad y que las decisiones sobre qué se hace en el parque se adopten en San Telmo. No, tenemos que hacerlo aquí, en Jerez, porque los jerezanos necesitan esos puestos de trabajo y porque el parque tecnológico es la última gran esperanza para esta ciudad. Bueno, vamos a quedar con ese último mensaje, Raúl, darle las gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues ponemos el punto y final al programa por hoy, pero ya saben que volvemos a vernos aquí en Agora la próxima semana. Hasta entonces, adiós.